¿Qué tal? Bienvenidos a entrevista para tiempo.com.mx y puentelibre.mx si nos ven desde Ciudad Juárez. Nos acompaña Daniel Rey Lara, él es ingeniero en desarrollo territorial de Faciatec, de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la UACH. Y bueno, vamos a estar platicando de un estudio interesante, sobre todo teniendo en cuenta estas temperaturas que hemos tenido, que si no me equivoco hemos llegado a los 40 grados más o menos. 40 grados. Así es. Bienvenido, Daniel, buenas tardes. Muchas gracias, gracias por darme la oportunidad, el espacio de platicarles, comentarles sobre el estudio que acabo de realizar, sobre todo porque esta semana, hoy se termina pues, los últimos días de tener temperaturas entre 37, 38, 39 grados que fueron pronosticadas durante esta semana, que ya se ven las nubes, ya se ve que va a venir el agua, el viento y todo eso para allá, ya cambiarle la temperatura aquí en la ciudad. Ojalá. Evaluación de la vulnerabilidad climática asociada al estrés térmico urbano en la ciudad de Chihuahua, publicada el 23 de junio, o sea, realmente me parece recién publicado. Sí, entonces sí, estamos muy frescos con la información. Sí, tocó publicarlo pues en estas fechas. No lo publiqué exactamente para que digan, el calor está muy fuerte y todo eso, ¿no? Pero no tiene todo un proceso, ¿no? Sí, de hecho este estudio tardó 4 o casi 5 meses en desarrollarse. Sí fue algo que se estuvo improvisando en un principio, porque en un principio era un estudio sobre islas térmicas en Ciudad Chihuahua para ver dónde hacía más calor. Después, con los datos censales del INEGI del 2020, empecé a buscar qué población o grupos poblacionales son los más vulnerables ante las altas temperaturas, y de ahí fue agarrando forma hasta lo que se publicó hace unos 3 días. Que ingeniero, lo que veo es, te centraste en el polígono de lo que es Punto Oriente. Ahí sale como epicentro, por decirlo así, pues el CEDEFAM Punto Oriente, pues alrededor está no solo la colonia Punto Oriente, ahí hay todo un sector, pero entiendo que si bien ahí sí hay un poco de vegetación o algunas zonas con vegetación, entiendo que lo que encuentra el mapa precisamente es cómo, además de ser socialmente vulnerable, es un tema ya muy conocido en todo tipo de indicadores de ese sector de la ciudad de Chihuahua, pero además faltan árboles, ¿no? Yo me imagino por ahí va un poco la cuestión, más otros elementos que veo que evaluaste aquí en el trabajo. Sí, mira, te comento. El estudio empezó como islas de calor, sobre todo tomando en cuenta información de imágenes satelitales. Estas imágenes satelitales son especiales porque miden cómo la luz del sol refleja en los materiales de las casas, de las calles o del suelo urbano, y se le hace un cálculo para saber a qué temperatura es a la que se refleja, o sea, se obtiene cuando se está en constante calentamiento el suelo urbano. Y se encontró que en esa parte, en Punto Oriente, hay temperaturas entre 37 y los 42, 43 grados centígrados durante esta temporada de calor. Y no es solamente un efecto climático, sino que también es un efecto de cómo está compuesta el tejido urbano, cómo está compuesto las avenidas, las calles, la distribución de las manzanas. Y eso también afecta mucho en cómo se percibe el calor y cómo se va aumentando las temperaturas. Pudiéramos decir, igual nos podrás explicar las conclusiones, pero que se da esto ya conocido, nada más que aquí además medido, de las islas de calor generadas porque hemos hecho ciudades por muchos años que se alargan, que tienen este carrocentrismo o cochecentrismo, y depende de la región donde lo vean, sobre todo somos norte del país, estamos muy alineados en muchas cosas con Estados Unidos, y si bien Estados Unidos se sabe que hace pues, muchas cosas, lo hacen ser la mayor potencia del mundo, algo donde pues sí, inclusive ya están corrigiéndose en el tema del urbanismo. Sí, mira, el tema del urbanismo pues a mí siempre me ha gustado, por eso entré a la carrera de Ingeniería en Desarrollo Territorial. Y más que estudiar también el efecto climático que tiene el sol, pues la forma de la ciudad siempre va a afectar en cómo nos movemos, incluso en este caso, pues cómo aumenta la temperatura climática. Entonces yo encontré en el estudio que hay aparte del concreto, del asfalto, lo que viene siendo el suelo desnudo o la terracería, todo eso aumenta más la temperatura. Si en el asfalto, en el concreto, se llega a temperaturas de 37, 38,
en estos terrenos se llega a poco más de los 40 grados, entonces no es como que sea solamente porque vivimos aquí, ¿no? O sea, es el ambiente urbano también. Y Punta Oriente, si ves una imagen satelital, pues puedes ver que está rodeado de todo este tipo de terrenos baldíos, lo que provoca que se aumente más la temperatura. Y pues esto se da por la expansión urbana también, o sea, no podemos pavimentar todo lo que es los terrenos baldíos, pues igual al fin y al cabo son de alguien y alguien va a decidir qué hacer con ellos en su momento. Claro, entonces entiendo una buena política, aunque bueno, no sé si hayas estudiado esto y no meterme en alguna irresponsabilidad, pero tú nos podrás decir, una buena política podría ser la ocupación de los espacios. Ya se ha dicho por otras razones, ¿no? Por ejemplo, en seguridad pública. Se sabe que un terreno vacío, pues lamentablemente con las condiciones sociales que tenemos, con la famosa teoría de los cristales rotos, con varios factores, pues generan picaderos, generan puntos de escondite o de encuentro de personas que pues no hacen las mejores cosas para la sociedad. Pero además pues ahora veo esta cuestión, o sea, hasta la climatológica. Sí, incluso pues hasta hay hierbas secas, puede haber hasta un incendio, ¿no? Los que hemos estado viendo durante los últimos meses aquí en la ciudad de Chihuahua. Recicladoras, ¿no? Creo ardieron y inspeccionaron sí. Varias, sí. Es una maderería también, creo que también ardió y un depósito de llantas. Un depósito de llantas. Sí, pues son puntos rojos, ¿no? Los cuales empezar a considerar para cambiarlos. Tal vez no se va a ocupar para una vivienda, pero puede ser para un área verde, un área recreativa, parques, algo más adecuado para que no esté funcionando como una amenaza también para la sociedad y para en general, ¿no? Claro. Sobre todo en esta parte para que no sea un elemento que aumente la temperatura en esa zona de la ciudad. Claro. Daniel, ¿qué nos pudieras decir? ¿Cuáles son las conclusiones y también pues la discusión, ¿no? O sea, que luego es importante los investigadores, ¿hacia dónde va? O sea, lo que concluimos, lo que encontramos, pues abre la puerta a futuros estudios, tanto tuyos como de quien venga y lea esto y diga, yo también quiero hacerlo, yo también quiero proponer tal indicador, tal variable. Sí, mira, hay algo que no podemos cambiar exactamente así como tal, que es el clima. No podemos decir, que ahora haga menos calor, ¿no? Pero en cuestiones urbanas, pues sí podemos cambiar. Algo que destacó mucho el estudio es la falta del índice de vegetación o la vegetación propiamente dentro del tejido urbano. Porque en la parte de Punta Oriente hay un arroyo y sí hay presencia de vegetación, pero esa vegetación va a actuar como mitigación siempre y cuando esté dentro del tejido urbano. En las calles, en los parques, mientras no se tenga mayor vegetación, pues la temperatura va a seguir aumentando. Entonces, como conclusión, la primera etapa sería más áreas verdes, más vegetación, pero pues eso ya son cuestiones que alguien más tendría que proponer una lógica, ¿no? De que más bien aquí, más bien acá. Y con el estudio, pues creo que se entiende dónde son los lugares donde más se necesita vegetación. ¿Hay algún cálculo de qué tanto varía la temperatura? Por ahí he visto luego imágenes en redes, pero creo que sin mucho rigor, de que bajo la sombra en tal lugar pues baja casi que le ponen 15 grados menos a veces a los lugares. Sí. Pero yo entiendo que sí fomenta algo. Sí, pues por ejemplo, la temperatura del clima, la del aire, pues digamos, está a 38 grados. Sí, y no es lo mismo estar en la sombra de un árbol que estar en la calle, así sintiendo todo el calor que emana el concreto, el asfalto. Y pues aparte, pues obviamente en sombra, pues la temperatura sí va a ceder. Entonces tal vez no es tanto que te baje 15 grados, o sea, a lo mejor te baja unos 3, 4, pero pues ya es mucho mejor estar a 38, 39 grados. Sí, claro. Sí, ahorita que decía que hemos estado a 40 grados, yo creo que 40 se siente mucho de cualquier persona, hasta la que le gusta el calor dice, esto ya es demasiado. Sí, incluso pues los carros de ahora, si te pones a ver, unos tienen termómetro, y si te vas a viajar por toda la ciudad, vas a ver que en unas partes es más alto que en otras partes. Entonces, si fuéramos ahorita a Punta Oriente, veríamos que tendríamos temperaturas de 38, 39, incluso hasta 40 grados. Y ese es uno de los puntos que quiere demostrar el estudio, que no solamente la temperatura va a ser general para todos, hay lugares en donde se va a sentir más y en donde se va a sentir menos.
Entonces, digamos, para ese Punto Oriente, esta isla de calor, ¿tienes alguna medición de cuáles serían otras zonas, digamos, que estén en lo más alto? Sí, en las faldas de Cerro Grande también noté, bueno, yo hice el estudio completo de la ciudad, pero me enfoqué con los datos demográficos, sacar la vulnerabilidad de esa zona, pero viendo todo el mapa de toda la ciudad, sí encontré que la mayor parte del estrés térmico o aumento de temperatura se ve en la zona sur de la ciudad, que es lo que es menos desarrollado en cuanto a urbanismo, que son calles con terracería, sin pavimentación, que les falta, incluso yo veo temas demográficos, que son los grupos vulnerables, que en este estudio se vieron población de 0 a 5 años, 65 años y más, y población con algún tipo de discapacidad. También tomé en cuenta lo que vienen siendo los datos de vivienda, carencia de vivienda, por ejemplo, aunque nosotros estamos aquí muy a gusto con un aire acondicionado, no estamos sintiendo calor, hay viviendas que tienen piso de tierra, que no tienen servicio de agua, de electricidad, y pues es personas que tienen que soportar el calor pues, cuando están en su casa, ¿no? Ni modo de qué van a hacer. Entonces, ese es un punto muy importante, tener en cuenta que no todo nos afecta el calor de la misma manera. Y yo me imagino, pues caso contrario, esta zona poniente de la ciudad, desde donde comienzan las 3 presas hacia el norte, que vamos pasando pues por bastantes parques. Yo me imagino mitiga mucho aquí en Santo Niño, Altavista, toda esta zona, la ciudad deportiva. Sí, la ciudad deportiva es uno de los lugares más con menos calor. O sea, sí se siente el calor, no voy a mentir que no, son como 35, 36 grados, ¿va? Pero igual el que tenga vegetación pues ayuda bastante, no estás directamente en el sol, no te está pegando. Entonces al ser un área recreativa, deportiva, pues sí funciona bastante como refugio térmico como tal. Entonces podríamos aspirar, o no sé si suena exagerado, a bajar la temperatura de la ciudad de esa manera. O sea, si estamos alcanzando 39 grados 40 estos días, esperemos ya baje, ¿no? Con el inicio del verano. Curiosamente en Chihuahua cuando inicia el verano baja un poco por las lluvias, más que nada, porque se empieza a nublar. Pero, o sea, aspirar a que ya no tengamos veranos arriba de 40. Pues mira, el punto del estudio es darnos cuenta que no en toda la ciudad pega la misma temperatura, ¿sí? O sea, no es homogénea, siempre va a haber estas partes que habían mencionado, los terrenos baldíos, la falta de vegetación, pero sobre todo el estudio quiere hacerse dar cuenta que hay población más vulnerable, que en estos momentos pues, puede estar en su casa pasando demasiado calor, y todos sabemos las consecuencias de los golpes de calor, ¿no? Sobre todo las personas de la tercera edad. Y pues para mí sería un punto de partida y tomar acciones, o sea, ya no esperar a que venga otra semana con las mismas temperaturas, sino ya darnos cuenta, porque no es lo mismo decir, sí, está haciendo mucho calor y ya, pero pues darnos cuenta ya a lo mejor con números más duros, más estrictos y darnos cuenta de la situación climática que está pasando en Ciudad Chihuahua. Claro. Daniel, ¿algo más que quieras comentar? Pues me gustaría decir que estoy abierto a participar con otras personas en cuestión para aumentar el alcance de este estudio, saber exactamente qué podemos hacer, qué proponer y sobre todo dónde proponerlo, porque podemos enfocarnos ahorita en Punto Oriente y en esos lugares, pero también podemos empezar a hacer estudios en donde también se necesita, no solamente en nuestra parte de la ciudad. Muchas gracias. Agradecemos a Daniel Reglara, quien es ingeniero en desarrollo territorial, investigador de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la UACH. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos a la próxima.